Una llamada al infierno. Juan 20. Estamos en la semana de la pasión. Jesucristo muere en una cruz. Este evento que ocurrió hace 2000 años cambió la historia en dos. El Antiguo Testamento, cuando hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, hasta el día de hoy, una gran mayoría de personas ignoran la magnitud de lo que significó la muerte del Hijo de Dios en una cruz. El no entenderlo, el no apropiarse de esa verdad, va a hacer que algunas personas terminen en un lugar de condenación eterna. Pregunto, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió en una cruz para pagar la deuda que tenía el pecador delante de Dios. En resumen, como dice la Nueva Traducción Viviente, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Cuando el pecador muere, inmediatamente es enviado al infierno. Los creyentes, el alma vuelve a Dios, pero el pecador directamente se va al infierno. Para muchos saber esto es como normal. Viven sus vidas como si nada. Y por ese motivo hablaremos de la resurrección la próxima semana. Pero hoy tendremos una predicación expositiva temática. Una predicación expositiva temática que nos recuerda una razón del por qué Jesús murió en una cruz. Y esta es evitar el pago del castigo del pecador perdonado. Hoy veremos la doctrina del infierno, el castigo eterno. Y para eso necesitamos hacer una llamada al infierno. La Biblia es muy clara en estos temas. Hasta nos dice cuántos judíos van a ir al castigo eterno al final de la tribulación. En Zacarías 13:8 dice que las 2/3 partes de los judíos serán cortados y enviados al infierno. Nos viene una pregunta. ¿Realmente existe el castigo eterno creado por un Dios de amor? Cuando me refiero al castigo eterno, me refiero al infierno, que es un lugar provisional donde la alma pecadora inmediatamente, porque todo lo que ha recibido hasta el día de hoy es misericordia, no ha recibido ni una sola vez justicia de Dios, solo misericordia. Todos los días tienen hijos, se casan, tienen trabajo, viven, respiran, duermen, solo misericordia. El día que mueren, ahí inicia la justicia. Es enviado al infierno, que es un lugar temporal. Después del juicio del trono blanco pasan a un lugar que se llama el lago de fuego. Judas, por ejemplo, tiene 2000 años de estar en el infierno. Él no conoce el lago de fuego. Hago esa pregunta porque algunos grupos, como por ejemplo los testigos de Jehová, que piensan que Dios es tan bueno, tan amoroso, que cuando la persona muere, su alma desaparece porque Él no quiere que sufran y ya no sufren. Esa es la doctrina que ellos enseñan. No existe el infierno. El infierno de ellos es esta tierra. Aunque este infierno, esa tierra es un infierno, no tiene nada de comparación con la realidad de lo que es el infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. Claro que sí existe. Y por esa razón, la mayoría de las personas no les gusta hablar de la muerte. El primer libro de la Biblia, Job, que fue escrito, Job, él decía de la muerte que es el rey de los terrores, el rey de los espantos, Job 18:14.
La gente sin Cristo le tiene miedo, pavor a la muerte, porque en su mente, en su conciencia sabe que donde va nunca va a poder salir. La muerte es el rey de los terrores, porque en todo corazón humano hay un sentido de que un día va a rendir cuentas por los pecados cometidos detrás de la cortina de la intimidad. Y sabe que cada uno de esos van a ser castigados. Satanás conoce ese miedo en el hombre y lo utiliza para provocar miedo y esclavitud, como lo cuenta el autor de Hebreos 2:15. Nos pone miedo, se aprovecha de eso. Y la gente inventa religiones, sectas, para tratar de calmar que el infierno es una mentira, que es un vacilón, que el diablo anda de rojo con un tridente, que ahí están mis amigos. Es más, Pablo se refería a la muerte como un enemigo que se debe derrotar. 1 Corintios 15:26. Ninguna persona puede escapar de la realidad de que sabe que es un pecador. Podemos tratar de disimularlo. ¿Va a mandar Dios a alguien inocente? Un lugar de mi país, de mi familia. Si nadie nunca ha ido un misionero, si no le ha llegado el evangelio, Dios nunca va a mandar a alguien inocente al infierno. Dios no va a mandar si en tu país, en Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua, hay gente inocente que nunca ha recibido el evangelio. Si son inocentes no van a ir al infierno. La pregunta es, ¿son inocentes? La Biblia dice que Dios ha revelado en su creación que existe Dios. Y el problema es que no hay nadie inocente. Todos somos culpables. Pueden usar drogas, alcohol, promiscuidad sexual para tratar de suavizar esos sentimientos de remordimiento interno. Pero en todo corazón humano, la ley de Dios está imprimida, está impresa. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Usted sabe que usted es eterno, que hay un creador, que hay un diseñador, que usted vino aquí a este mundo con un propósito. Y a pesar de que la gente rechace el cristianismo, a pesar de que la gente rechace la Biblia y lo que ésta contiene, como dice Hebreos 9:27, está decretado. Dios no va a cambiar. Eso es lo que significa en griego. Está establecido, otra traducción, la de nosotros, la 60. Para los hombres, no dice para los ángeles que no tuvieron más oportunidad. Está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y usted sabe que Dios no miente. No podemos escapar de la realidad de que la justicia divina existe. Y por ese motivo hoy vamos a hacer una llamada al infierno. He orado bastante sobre este mensaje. Y mientras hacemos esta llamada, algunos podrían sentir miedo. Unos por ser cristianos y no vivir como deberían vivir para Cristo. Y esto por actores, por hipócritas, por vivir una vida falsa. Y los que no tienen a Cristo sentirán como si el infierno les espera. Es a usted que le estoy hablando. Porque en toda iglesia hay creyentes y no creyentes. Gente que se cree creyente, pero no lo son. Ponga atención. Porque si sigue así,
Algún día usted va a estar al otro lado de la llamada en el infierno, en el castigo eterno. Dice eterno, no es provisional. Escuche muy bien, antes que sea demasiado tarde. Oramos. Señor, esta mañana invocamos tu nombre, necesitamos tu poder para enseñar. Tu palabra es poderosa, transforma, cambia. Que salga de este púlpito, mi Señor, y que quiebre esos corazones duros y entiendan su posición. Haremos una llamada al infierno de lo que podamos ver, oír. Seas glorificado, porque al ver infierno hay gloria para ti. Por salvar a los pecadores que merecían estar ahí. Úsame, Señor, lléname tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto de esta mañana, Juan 21. Note 2 veces esta palabra en el texto, sepulcro. Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y fue quitada la piedra del sepulcro. 2 veces la palabra sepulcro. Sepulcro aparece 42 veces en la Biblia. Esta palabra significa, cada vez que usted ve un sepulcro o alguien muere, está en un sepulcro, esa persona está en juicio. Está en juicio, está dando cuentas para bien o para mal. Cuando alguien está en el sepulcro, significa que está en juicio. Sí existe el día de juicio. Algunos creyentes viven como si no supieran que un día van a dar cuentas a Dios de sus cosas buenas y malas. La gente cree que Dios no está en el infierno. Dios está en el infierno porque Él es soberano. Satanás no controla el infierno. Él está siendo castigado. Ahí está Dios en el infierno, haciendo cumplir su justicia. Ve a Jesús hablando de ese día. En Mateo 10:15, de cierto os digo, que significa amén y amén, que en el día del juicio, Jesucristo lo está hablando. Lo vuelve a repetir un capítulo después, en el capítulo 11:22. Habla del día del juicio. De Mateo 11:24 habla nuevamente del día del juicio. Algo interesante. La palabra juicio en griego es crisis. Es la raíz que extraemos la misma palabra de crisis en español. Crisis, juicio es ser enjuiciado, es entrar en crisis. Comenzaron los problemas. Eso es. El juicio es entrar en crisis, exactamente. ¿Sabe usted quién es la persona de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que habla más de la crisis del juicio eterno? Habló más del infierno que del cielo. Es Jesús. El juicio eterno, la crisis eterna. Ahí comenzó el crujir de dientes. Lo expresó Jesús a través de metáforas y parábolas, levantando la sirena de urgencia del peligro que tiene su alma si no entiende el evangelio. La primera de ellas la dice Juan el Bautista, pero Jesús la va a realizar. Es la separación final y el último juicio serán en la segunda venida de Cristo. Les hablo del trigo y la paja. Dice Mateo 3:12. Su aventador, esa palabra aventador es una pala, como un agricultor tomando una pala. Está en su mano y él va a limpiar su era y recogerá su trigo, que es de él, de su iglesia, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En toda iglesia hay 2 tipos de personas. Hasta el último día, porque estas parábolas es al final, crecerán juntos en la iglesia. Unos son trigo y otros son paja. El día del juicio eterno vamos a ver una separación
entre la paja y el trigo. ¿Cuál es la diferencia entre la paja y el trigo? Cuando el agricultor toma el aventador o toma la pala, cuando él le hace un hueco alrededor, mete todo el producto, él toma una pala, la tira al aire y el viento se lleva la paja y el trigo que pesa y su fruto cae. Pero ahí hace la separación. Tira al aire, se va volando por el viento la paja y los que tienen fruto caen. Toma ambos, los tira al aire, el trigo cae, en cambio la paja se lo lleva al viento. Hay una separación que Dios en su misericordia los deja crecer juntos. Tiene paciencia con ellos. Y Él dice, pero quemará en futuro la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, no hay segundo rabo. ¿Cuál es el contexto que está hablando Juan el Bautista? Él inicia predicando, arrepentíos. No pase al frente, tienes un propósito, toda tu vida se va a arreglar, se va a sanar todo, vas a ser próspero. No, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una paja y el trigo? Frutos dignos de arrepentimiento, no los frutos que usted cree que hacen. Tienen que ser valorados por Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, alguien hace una oración de conversión, si no hay arrepentimiento, somos paja. Por eso cuando se da el plan de salvación, ¿cuál es el proceso? No es una oración mágica. Vea el plan de salvación. Usted tiene que explicarle a la gente, primero, su condición de que usted es un pecador. ¿Cómo vas a querer al Salvador si tienes que darte cuenta que estás perdido? Usted le explica a la persona, usted es un pecador y debes explicarles que tienes que arrepentirse porque hoy estás fornicando y sigues fornicando. ¿No te has arrepentido? No, yo creo que sigues robando. ¿No te has arrepentido? Primero eso, no hemos llegado a Cristo. Hay que explicarles su condición de pecador, explicarles lo que significa realmente arrepentimiento. No es salvo todavía. Después hay que explicarles lo que su fe verdadera demanda. Es todo. Se van a burlar de ti. Te vas a quedar sin trabajo. ¿Estás dispuesto a ser cristiano? Le enseña lo que demanda la fe. Y tercero, ahora sí le animas a la gente a creer en Cristo. Esa es una conversión. La paja dice arrepentimiento, pero no tiene frutos. Nunca se arrepintió. Lamentablemente en muchos púlpitos hoy en día se predica un evangelio de hablar de poquito de Jesús. Luego levantan la mano, vienen al frente y ya tienen un tiquete al cielo. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero ese no es arrepentimiento. Los apóstoles dijeron arrepentidos. Cristo dijo arrepentidos. Juan el Bautista dijo arrepentidos. En Hechos, Pedro dijo, convertidos y arrepentidos y vuestros pecados serán perdonados. A veces se da un evangelio sin arrepentimiento. Y esa persona entra y sale igual de esa iglesia. Nunca hubo una conversión. Es cierto que usted, yo no lo conozco, pero usted puede venir a Cristo así como está, pero no puede salir igual después de tener a Cristo. La misma enseñanza se utiliza en la parábola de la trigo y la cizaña de Mateo 13:36. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El fruto.
Cuando el trigo y la cizaña no tienen fruto, se ven igual. Mismo saco, misma corbata, lindos vestidos, se ven igual. Pero cuando crece el fruto en el trigo se dobla. En cambio, la cizaña, al no tener fruto, permanece erguida, recta. Esta es la diferencia. La cizaña es orgullosa. Esto es mío. Yo soy inteligente, tengo mis títulos, tengo mi casa, es orgullosa. Son mis hijos. Son mis manos, es mi trabajo. Es orgullosa, es soberbia su vida. En cambio, el trigo es humildad. Pues sabe que todo viene de Dios. No, a Dios le doy una hora. Se me olvida que es el día del Señor. Pero con una hora Dios usted está bien. Porque usted está bien. El trigo es humildad. La cizaña es del diablo. El trigo es de Dios. De los que me están escuchando, ¿a quién le gusta pescar? Levante su mano. ¿A quién le gusta pescar? ¿Sí? ¿A quién le gustan los pescados? Muy bien. Pescadores. Hablemos de los peces buenos y peces malos que habla la Biblia. Es la parábola de la red. Recordemos el contexto. El pescador va al mar de Galilea y saca los peces. Esto que le voy a decir, ponga atención, es sumamente importante y carne. Le va a hacer ver los peces muy diferentes, se lo garantizo. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Ok? Y una vez llena, la saca a la orilla y los pescadores sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. No lo vuelven al mar. No, lo desechan. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, no dice saldrán los pastores. Por eso usted no puede agradarme a mí. Yo no soy el que va a decir, Señor, este es salvo, este es salvo. Yo no. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir. Dos expresiones muy interesantes, porque el lloro es que el tipo de persona sin Cristo en el infierno va a tener la misma memoria, va a pensar diferente, en sentido de que va a llorar, lamentar de las oportunidades que tuvo, de haber preferido lo mundano, de haber dejado 70, 80 años de vida, dedicarse a lo material, y los siglos de los siglos en el infierno, llorará. Otros crujirán de dientes diciéndole, usted se atrevió a ponerme a mí en este lugar, pero no vas a salir. Enojado, con ira, pero ahí te quedas. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Decía un estudiante del seminario, un profesor preguntó, ¿y qué pasa si su mamá? Usted va al cielo y se da cuenta que su mamá está en el infierno. ¿Vas a ser feliz? ¿Qué vas a hacer? Y uno de los otros estudiantes se moría de risa. ¿Cómo va a preguntar eso, profesor? ¿Qué vas a hacer? ¿Se enojará? Yo estaré enojado. Es que nosotros, en una mente caída, vamos a ponernos tristes, pensamos que nos vamos a enojar con Dios, vamos a estar tristes. Pero cuando nosotros seamos glorificados y veamos cómo es Dios y cómo Él ve, nosotros mismos vamos a ver y vamos a estar de acuerdo con Dios, porque veremos que ellos nunca le dieron la gloria a Dios. Porque el propósito de la vida es darle la gloria a Dios.
Hay una separación de pescados. ¿Hay una separación, sí o no? Están revueltos en el mar. Llamémosle iglesia, llamémosle mundo. Están revueltos. ¿Hay una separación, sí o no? Sí hay. ¿Hay juicio, sí o no? ¿Sí? Hay peces buenos y peces malos. Dios le pone una etiqueta a cada uno. Sí. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo podemos saber cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos? Dios no nos deja en el aire. Nos da la clave. ¿Y dónde está esa clave? ¿Lo invento yo o lo encuentro en la Escritura? La Escritura. Lo sabemos gracias al libro de Levítico. Vamos a Levítico. Levítico nos habla del pez puro. Este pez puro, sano, tiene escamas y aletas. Levítico 11:10 dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos que están en las aguas, lo tendréis en abominación. Es decir, el pez que tiene escamas y aletas es bueno. Ahí está, el que tiene escamas y aletas es bueno. ¿Por qué es un pez bueno el que tiene escamas y aletas? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es un pez bueno el que tiene escamas y aletas? Tiene que haber respuesta. Es bueno porque el que tiene aletas, repito, constantemente se está moviendo. Otra vez, el pez que tiene aletas constantemente se está moviendo. El que tiene escamas, dice la Biblia en Levítico, es bueno. ¿Por qué es bueno? ¿Para qué sirven las escamas? Porque con las escamas filtra todo lo que viene del mar. Discierne lo bueno y malo. Ve el mal que va a venir y con las escamas se aparta de la contaminación. Pero el inmundo es el que se asienta. Son los que se sientan con los mundanos, como dice el Salmo 1:1. En silla de escarnecedores se ha sentado. Recibe toda la contaminación que quiere. Estos no tienen escamas, no filtran, reciben todas las corrientes del mundo, viven bajo sus modas, escuchan su música, copian sus estilos de vida sexuales. Recuerden, no tienen escamas, no filtran. Desean como ellos constantemente lo material. Ese es su propósito de vida. Ellos dicen ser cristianos, pero son violentos. Pasan gritándole a su pareja, son contenciosos, se empoderan. Ya no ocupo un hombre a la par, a mí me estorban. Se empoderan, modas, no filtran, no tienen escamas. Dicen ser cristianos, pero son parte de la decoración del mundo. Calzan. Ellos son los peces malos. Si yo te describí, tienes un gran peligro. ¿Qué va a pasar con ellos? Los peces malos, dice el versículo 49, al fin del siglo, no ahorita, Él los deja libres. Al fin del siglo saldrán los ángeles, no el pastor, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Él no se mete con ellos ahorita. Trate de fingir lo que quiera, disimule, pero usted no es creyente.
Ahora quiero hablar de las ovejas y los cabritos, a ver si no quedó claro todavía. Ovejas y cabritos, otra parábola del rey. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que va a venir, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará, ahora no, pero en futuro, los unos de los otros. ¿Va a haber una separación, sí o no? Sí. ¿Cómo aparta el pastor las ovejas de los cabritos? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vienen nuestras preguntas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Cómo son los cabritos? Vas a un veterinario, hablas con él, investigo. Las ovejas son obedientes. Las ovejas siguen al pastor. Las cabras, los cabritos son rebeldes. Los cabritos destruyen el césped que comen. Quieren venir a la iglesia y destruir. Chismes, metámosle licor. Quieren destruir el césped. Los cabritos, tarde o temprano, se pierden en la montaña. Estarán un tiempo en la iglesia, pero al final se van a perder. Tarde o temprano. Las ovejas oyen su voz, vienen a él y son obedientes. Son su rebaño. En la iglesia hay ovejas y cabritos, aquí mismo. Yo como pastor aquí mismo hay. Que yo lo sé, que usted no quiere aceptar, pero hay, yo sé. Sigo predicando, es una decisión personal. En la iglesia hay ovejas y cabritos. Tarde o temprano, ambos serán separados. ¿Y qué va a suceder al separarlas? Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid, y los bendice. Porque ahorita voy a hablar de una maldición. Venid y vean que los bendice. Benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Antes de Génesis 1:1. Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, vean cómo los describe. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: cabritos, apartados de mí. A él no les dice benditos, sino les dice malditos. Los maldice antes de entrar al infierno. Ahorita es pura bendición, prosperidad, alegría, por ahora. Pero dice, ahí va a decir maldito. Ha comenzado la crisis. Preparado para el diablo y sus ángeles. Todos los seres humanos vamos a tener una separación, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, no los ángeles, está establecido, está la regla que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos, absolutamente todos
tenemos solo esta vida antes de la crisis. En griego, el juicio. Los años que vivas son los años que tiene el hombre para recibir el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, pero la oportunidad de recibirlo no es eterno. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, cuando el juez dice, por esto es que te mando al infierno, que la luz vino al mundo, nadie lo puede negar, 2023 después de Cristo. Pero ¿qué pasa? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Según este pasaje, las personas que se condenan son las personas que decidieron por sí mismos no creer en Cristo. Decidieron por sí mismos seguir viviendo su pecado favorito. Es que si me acerco a Dios ya no puedo tener fornicación ni adulterar. Es que si me acerco a Dios ya tengo que dejar el licor. Si vas a agarrar algo tienes que soltarlo. No puedes agarrar la cruz y agarrar tu pecado aquí. Porque ¿dónde está tu arrepentimiento? Según este pasaje, las personas que se condenan son los que amaron más su pecado favorito. El amor de Dios es ilimitado, pero solo tengo una vida para decidir. Después de eso, en griego, crisis, o llámele juicio eterno, traducido en español, o llámele también castigo eterno. ¿Y cómo será ese juicio? Veamos una metáfora que nos va a ayudar muchísimo. Es una metáfora donde mueren dos humanos, mueren físicamente, y cuando mueren son colocados en uno, viene la separación, en uno de los dos estados que hemos estado mencionando en este mensaje. Lucas 16:19. Había un hombre rico, uno, que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Vivía una buena vida, vestía buena ropa todos los días. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, del hombre púrpura, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vea qué escenario. Esto es una vida. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Tiene conciencia? Puede reconocer personas. Entonces viene una pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Dice Lucas 16:23. Y en el Hades, note algo, está en mayúscula. Es un lugar que existe. Está en mayúscula. Alzó sus ojos. Tiene un cuerpo. Tiene conciencia. Tiene dolor. Y alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico abrió sus ojos en el Hades. Así como cuando usted duerme y después en la mañana despierta, así va a ser lo mismo. El problema es cuando usted muera, abrir sus ojos. Si usted no ve a Cristo, ahí comenzó la crisis. El rico abrió sus ojos en el Hades. ¿Qué es el Hades? En griego, Hades, porque usted lo escucha en Antiguo Testamento y no, Hades, Seol, infierno. ¿Cómo es? Bueno, en griego es Hades, en hebreo es Seol, también traducido para nosotros infierno. Y cuando el rico muere, está en el Hades, en griego, es lo mismo. ¿Y cómo está el rico en el Hades? ¿Cómo está el rico en el Hades? Está en tormento. Ahí lo vemos. Lucas dice 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
Padre Abraham, ¿por qué le llama padre? Y Abraham se comunica con él y le llama hijo. ¿Por qué? Porque son judíos. Conoce la doctrina, era religioso metido, manejaba los textos, sabía las escrituras. Le llama hijo porque es de los judíos, no hijo de Dios, pero sí de los judíos. Usted puede decir, yo vengo a una iglesia bautista y soy cristiano. Usted puede hacer lo que usted quiera, hijo bautista. Pero hijo de Cristo es otra cosa. Cualquiera puede venir a la iglesia, pero no cualquiera puede entrar al reino de Dios. Dice, Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, contexto cultural judío, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida. Y Lázaro también males. Lo bueno o malo que recibamos siempre soberanía de Dios. Pero ahora, este es consolado, hay una separación, y tú atormentado. ¿Cuál es la posición de ellos? Lázaro, que por cierto en griego significa Dios ha provisto ayuda. Él solo podía sobrevivir que alguien lo ayudara. Porque a veces decimos que somos pobres. Pobres es alguien que si no le ayudan no come. Lázaro dependía totalmente de la ayuda. Y esa parábola nos muestra el corazón de ese hombre rico. Usted sabe, esto los perros cuando se muerden entre ellos o son heridos, ellos se lamen sus heridas. Porque es la forma como ellos se sanan. Cuando usted está herido y tiene un perro, él se va a acercar y va a querer lamerlo. No para infectarlo, porque su naturaleza piensa que lo va a sanar. Y estos perros, al ver a Lázaro con llagas, tienen un corazón más grande que este rico que quieren sanarle las heridas a Lázaro. Estos perros tienen más corazón que ese hombre. Un perro buscaba el bien de Lázaro. Lázaro siendo consolado, pero el rico está siendo atormentado. Después de la muerte física pasa esto, pero no es el juicio. Está en un lugar temporal. Pues el Hades, o llámele Seol o infierno, es un tiempo de espera, un salón de espera al juicio eterno. Mientras esto sucede, Lázaro es consolado en este momento y el rico es atormentado. Lázaro no está preguntando por el rico, él está feliz. Son los que están en el Seol, los que están sufriendo, lamentando, bravos, otros llorando porque perdieron su oportunidad en vida. Lázaro no se acuerda ya de él. Sus penas, sus dolores terminaron. Sus enfermedades se acabaron. El juicio final no es ahí, dice Lucas 16:26. Además de esto, una gran cima, que significa un gran abismo, recuerde que es una metáfora, no es que es así. Usa elementos reales para mostrarnos una verdad. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lo que está diciendo Jesús es que la muerte fija de modo permanente el destino de todos los seres humanos. Nadie puede escapar del infierno, ni nadie en el cielo visitará el infierno. Eso es lo que dijo Jesús. Y vemos una gran cima, un gran abismo. Y cuando alguien muere no puede pasar al otro lado. Por eso confirmamos con la Biblia que la doctrina del purgatorio es una vil mentira. Ellos enseñan que cuando un familiar o un amigo y está como el rico en tormento, entonces desde la tierra podemos hacer misas y los sacamos de ahí y los enviamos al cielo con Lázaro. Pero la Biblia, que la palabra, a mí lo que me interesa es que lo que diga Dios, pero la Biblia dice en Lucas 16:26 que un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a acá pasar acá.
¿Cuántos familiares, compañeros, amigos tienes en Cristo? Y si no les predicas, todos ellos cuando mueran mirarán al rico. ¿Sabes cuál es la primera razón por qué no evangelizas? Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Porque no me avergüenzo. Es poder, te avergüenzas. Esa es la primera razón. Te da vergüenza hablar. Pablo no. Dijo que eso es poder de Dios para salvación. Ese conocimiento de todos, que solo los que realmente tienen a Cristo mirarán a Lázaro. Tú serás consolado y ellos serán atormentados. ¿Quiénes serán atormentados? Los peces, los cabritos. Sin embargo, este no es el juicio final. Lucas 16:27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de, traducido también, tortura. ¿Quién en este lugar cree en Jesús? Digan fuerte amén. ¿Eso es un más fuerte amén? Amén. Si usted cree en Jesús, usted debe creer en el Hades, en el Seol, en el infierno, que es un lugar de tormento temporal, porque Jesús lo enseñó. Y luego pasarán al lago de fuego, el cual es el lugar de castigo eterno. Dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida que se escribe aquí mientras usted está en vida, porque su fruto lo conocerán si usted realmente ama a Dios o ama a los amigos o familiares. Todas las pruebas ahí van que, preferiste esto. Muy bien. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Primero, el rico, Judas y los demás que rechazaron el evangelio se encuentran en el infierno, en un lugar de tormento temporal. Pero un día, luego del juicio eterno, pasan al lago de fuego. Esto no es información nueva de parte de Jesús en el Nuevo Testamento, sino que ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, porque Daniel el profeta, él dijo que en el día final serán condenados, Daniel 12:2, para vergüenza y confusión eterna. Daniel lo dijo. En el Nuevo Testamento Jesús prende los reflectores, ilumina el salón y revela lo que dirá a los incrédulos en el día de juicio: apartados de mí. Y ahí la primera, malditos, ¿se imagina? Maldecidos por Dios. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda de la parábola de la higuera sin fruto? Cuando Jesús la maldijo. Eso va a pasar con esas personas. Observe cuidadosamente que él dice fuego eterno. Esa es la razón por la cual Jesús advierte a la gente tan seriamente sobre el pecado. Y él dice en Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y no hay duda de lo que Jesús quiere decir con esas palabras: es fuego eterno. Y como dice Marcos 9:43, fuego que no puede ser apagado. Y Judas 7 nos habla que no es un castigo temporal, es para siempre, es eterno. Judas 7, como Sodoma y Gomorra, los cuales, fornicando e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno nuevamente. Y en Judas 13 les llama a los que están en el infierno fieras, estrellas errantes, que brillaban, se veían bien, era pura apariencia, eran nubes que se supone que deberían dar agua, pura apariencia, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como describen los incrédulos en 2 Tesalonicenses 1:9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Sin duda alguna el infierno es eterno, un castigo interminable.
Los incrédulos estarán en el infierno por siempre, así como los creyentes, gloria a Dios, estarán en el cielo por siempre. Y Jesús resume su juicio en el día final, en Mateo 25:46. E irán estos, los incrédulos, al castigo eterno, y los justos, los creyentes, a la vida eterna. Ay, pero como Dios es tan bueno y Dios es amor, tal vez en la eternidad futura Él cambie y los saque del lago de fuego, les permita ahora sí, ¿no? Porque Malaquías 3:6 dice que yo, Jehová, no cambio. Dios nunca va a cambiar su forma de pensar, porque si el día que Él cambiara su forma de pensar, entonces no sería Dios, sería un mentiroso. Y 1 Samuel 15:29 dice que Jehová es imposible que mienta, no se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Esta es nuestra vida, este es nuestro tiempo de gracia. Esta es nuestra única oportunidad para ser atraídos a la fe. Te pregunto, ¿tienen miedo de morir? Nuestro Señor está hablando, ¿tienen miedo de morir? Hay una esperanza más allá de la muerte. He aquí la diferencia entre los creyentes y los inconversos. El inconverso es el que no tiene escamas ni aletas. Tienen vida en la tierra, pero nosotros los creyentes tenemos vida después de la muerte por lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Y por qué estamos hablando del juicio eterno en esta mañana? Porque Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente lo que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Y cómo puedo tener su nombre escrito en ese libro? Aceptando el sacrificio de Cristo como Salvador personal, que Él murió en la cruz y pagó totalmente la deuda. Y al tercer día fue sepultado y se levantó de nuevo. Créalo, celébrelo y alabe al Señor por perdonarlo de la condenación eterna. El título del mensaje en esta mañana, una llamada al infierno. Creo que lo necesitábamos. Pero si necesitamos una llamada sobre el tormento, sobre el lloro y crujir de dientes que millones están sufriendo, para que nosotros podamos estar agradecidos con la misericordia de Dios que no merecemos, pero que Dios nos ha otorgado. Explicado esto, el juicio eterno, te pregunto ahora, ¿estás listo para aprender sobre la resurrección del Señor con una actitud de agradecimiento, de misericordia y alabanza a Cristo? Oremos.